Israel y conozco más o menos los horarios de acuerdo a la costumbre religiosa, a eso de las 3 de la tarde, la mayoría abandonan el templo y empiezan a buscar sus lugares. En aquel entonces no había alumbrado eléctrico y nada, así es que ya 7, 8 de la noche la gente estaba ya prácticamente durmiendo. De tal manera que 3 de la tarde ya buscaban todo el mundo salir del templo e irse. En esos momentos el Señor abandona aproximadamente casi a las 3 de la tarde posiblemente el templo, baja caminando por lo que conocemos como el Valle del Cedrón y empieza a subir la escalinata del Monte de los Olivos. Y en un momento entre el monte del templo y el monte de los Olivos, más o menos lo separan aproximadamente 1 kilómetro. En esa caminata nosotros podemos detectar que hay un profundo y rotundo silencio entre los apóstoles, los discípulos y el Señor. Ningún discípulo está interrumpiendo. Hay muchas hipótesis sobre esto. Algunos dicen que después de haber predicado aquel sermón tan duro, tan fuerte como fariseos hipócritas, que coláis el mosquito, pero te tragáis el camello, fariseos hipócritas, que parecéis como los sepulcros, que por fuera están bonitos, pintados, blanqueados, pero por dentro estáis llenos de hueso, de inmundicia, de odio, de rencor, de envidia. Y después de decir este sermón duro, hubo oídos sordos en el pueblo de Israel. En aquella multitud que se hacía presente al templo para buscar a Dios, hubo oídos sordos. De momento entonces el Señor abandona el templo, con lo cual está sellando el fin de los 3 años aproximadamente y medio de ministerio público. Entre esa trayectoria hay un profundo silencio. La hipótesis dicen que que los apóstoles guardaron silencio porque posiblemente vieron que el Señor iba extremadamente conmovido al ver que después de 3 años y medio su pueblo no había dado fruto. Posiblemente decían que a eso se debe que ningún apóstol se atrevía a interrumpir el silencio del maestro. Otros dicen que los discípulos apóstoles guardaban silencio en ese momento porque sentían o presentían que el ministerio más extraordinario que ellos habían visto en su vida estaba a punto de cerrar esa vida pública. Como quiera, de momento, cuando ellos van subiendo la escalinata del Monte de los Olivos, de momento el Señor se detiene en una parte especial del Monte de los Olivos y voltea su mirada hacia el monte del templo. Posiblemente en ese momento todavía están los sacerdotes y mucha gente ofreciendo sacrificios en el templo y están inclinándose, están adorando al Señor Jehová. Y cuando el Señor queda viendo toda esa gente, de momento el Señor comienza a derramar lágrimas. La traducción dice llanto. Y hay que entender algo muy importante, entender la costumbre judía. Cuando los judíos estaban fuera o cuando pasaba algo de Jerusalén, el llanto, dicen las enseñanzas de nuestros abuelos judíos, el llanto de un rabino era algo impresionante que en algunos momentos hacía temblar a la congregación. O sea, no era una mera queja. No, era un llanto de dolor profundo. De manera que cuando Mateo dice llanto de Jesús por Jerusalén, da a entender que en ese momento el Señor empieza a llorar, pero con lamento, con dolor profundo, viendo a Jerusalén. Y en aquel llanto que Él está haciendo, hay un silencio profundo, impactado los apóstoles y los discípulos al verlo llorar, y de momento empieza un susurro en sus labios, mientras Él está observando Jerusalén y a la multitud que está adorando. Era como, decían algunos, como que si en ese momento el Señor dijera, este pueblo, mientras miraba a su pueblo adorando en el templo, era como que si Él dijera en ese momento, este pueblo ha estado buscando a Dios todo el día, yo estuve con ellos y no me conocieron. Y mientras Él está en ese momento, hay un susurro que sale de sus labios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste? En verdad os digo que desde ahora no me volveréis a ver, y tus hijos serán llevados cautivos a todas las naciones, y no quedará piedra sobre ti que no sea derribado. Y no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y termina esa exclamación profunda, extraordinaria sobre Jerusalén.
cuando ya el Señor se calma del llanto y ya reposa, y posiblemente los discípulos lo invitan a sentarse, a reposar, como es normal, cuando alguien está llorando, lo que usted busca es siéntese un momentito, tome agua. Entonces, posiblemente, no digamos, los discípulos y todos invitan al Señor a que se siente después de haber visto al rabino de los rabinos llorando. Y ya cuando el Señor ha estado así en ese momento, vienen los discípulos, ahora quieren ellos una explicación de lo que el Señor ha hablado. Y ellos dicen, Señor, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? ¿Cuál? En que Jerusalén sería destruida, que no quedaría piedra sobre piedra de Jerusalén que no fuera derribada, y que su pueblo sería llevado cautivo a todas las naciones. Esa es la primera pregunta de ella. ¿Cuándo sucederá esto? Y el Señor le dice, es interesante esta profecía del Señor, porque el Señor les dice categóricamente que ellos van a ser testigos de esa profecía. Él les dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada, en otra palabra, Él les está diciendo, ustedes van a ver con sus ojos el cumplimiento de esta profecía. Ustedes van a ver cuando Jerusalén esté lista para ser derribada. Por eso Él dice, cuando ustedes vean a Jerusalén que está rodeada de los ejércitos, entonces sepan ustedes que el fin ha llegado de esta profecía, o sea, que ha llegado el momento de que se cumpla esta profecía. Entonces, los que estén en Judea huyan y todo, porque el ejército romano va a ser de la suya en ese momento. Esa profecía se cumple exactamente en el año 67, año 70, aproximadamente según los expertos, cuando el general Tito, al mando de las tropas o las legiones, como le decían, las legiones romanas, decide invadir Jerusalén y pone un sitio de a 3 años y resto sobre la ciudad santa de Jerusalén, haciendo el asalto final en el año 70 de nuestra era cristiana, destruyendo en su totalidad el templo, sin que quedara piedra sobre el templo. A la caída del templo, el pueblo judío salen de Barajustada, huyendo, y son apresados, los que lograron sobrevivir son apresados y llevados cautivos a todas las naciones. Esa primera parte se cumplió al pie de la letra. Ahora, viene la segunda pregunta, que es la que entra en las otras dos, que es la que ya tienen que ver con los últimos días. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? Y después vienen dos preguntas contundentes, Pastor Morales, dos preguntas contundentes. ¿Cuál será la señal de tu venida? Es una pregunta. Y dos, ¿y cuál será la señal del fin del mundo? Pero ellos están preguntando por una señal. Sí, están hablando claro, sí, de dos señales ya. La primera no lo ven como una señal, sino dice, ¿cuándo sucederá esto? No es una señal, sino ya ellos saben que es una profecía que Jerusalén va a caer. Eso ya no la ven como una señal, sino la ven como un cumplimiento profético. Dice, ¿cuándo será esto? Pero las otras dos sí son preguntas que tienen que ver con señales. Y ellos le hacen dos preguntas de dos señales. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y dos, ¿cuál será la señal del fin del mundo? Que la traducción correcta es fin del mundo, es la que se traduce en el griego, y que nuestra traducción en español lo traduce fin del siglo, pero en realidad la traducción correcta es fin del mundo. Bueno, muchas personas también, hermano Bolaínez, se ríen, se mofan de este tema de las señales, diciendo que siempre en estos más de 6.000 años de historia humana, la humanidad ha vivido zozobras, tribulaciones, terremotos, pestes, hambre. O sea que lo que ellos dicen, lo que Cristo dice es demasiado espurio, por el hecho de que no das fechas exactas aparentemente. Entonces dice, ¿por qué los cristianos están hablando que estamos en el fin del mundo? Si siempre en toda la historia de la humanidad han habido terremotos, han habido pestilencia. Sería bueno poder abordar esa respuesta a las personas que tienen esa duda. ¿Cómo le podríamos demostrar de verdad que estamos en los tiempos finales, que estamos casi en el retorno de Jesucristo? Bueno, esto es muy importante notar. Dice un proverbio que quienes desconocen la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. No es cierto. Es un mal del hombre siempre. Sí, claro. No es cierto lo que dicen algunos ingenuos en la historia, de que todo el tiempo ha habido. En este momento, el quien dice eso demuestra que no ve noticias, que no está documentado de lo que está pasando, porque los científicos están diciendo todo lo contrario. Los científicos están diciendo abierta y claramente que nunca antes en historia habíamos estado en un panorama tan caótico y tan catastrófico como el que estamos en este momento. Y eso lo vamos a ir probando punto por punto en todo esto definitivamente. Es cierto que han habido terremotos en toda la historia, pero nunca como lo que estamos viendo en los últimos 60 años. Por ejemplo,
Hasta hace 60 años, antes que naciera el pueblo de Israel, las estadísticas de terremotos hasta la década del 50 eran de 13 terremotos. Oiga bien, eran de 1.2 terremotos por cada 10 años. 1.2 terremotos por cada 10 años a lo largo de casi 2000 años hasta la década del 50. Del 50 al 60, del 60 al 70 se produce un fenómeno debidamente documentado por los institutos de sismología. Los terremotos pasan de 2.2, 2.5 terremotos por cada 10 años a 13 terremotos solamente en la década del 60. En la década del 70, esa cifra se duplica de 13 terremotos a 26 terremotos. En la década de los 80 se triplifica y se cuadriplica y llega a 128 terremotos. En 10 años. En 10 años. A más de 70 terremotos en 10 años. En la década del 90 a 128 terremotos en solo 10 años. Y en los que vamos de los 8 años hemos tenido los terremotos jamás vistos en la historia, no solamente en duración, sino en potencia también en estos momentos. Y eso está debidamente documentado. Entonces, por favor, que me venga algún ingenuo a tratar de decir, sábelo todo, que todo esto ha pasado, es alguien que está demostrando que no conoce verdaderamente la historia. Y justamente frente a este tema, escuché un predicador acá en Chile que cree en el reino secreto, que se llama en el reino ahora. Y él decía que nosotros no podíamos asustar a la gente diciendo, por ejemplo, que la maldad se multiplicaría, porque él dice, y explicaba, tratando, ¿cierto?, naturalmente de manipular todo este asunto, decía, si usted ve en la historia del Imperio Romano las orgías, la corrupción, la perversión, el homosexualismo, el lesbianismo, decía, entonces el pecado, desde la caída del hombre hasta el día de hoy, el pecado es el mismo. Es decir, lo que pasa es que ahora nosotros, los seres humanos, tenemos acceso a conocer en qué estado de degradación, de depravación están los seres humanos, o sea, dando a entender como que la maldad no se multiplicaría. Pero Cristo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, justamente dentro de la señal del retorno de Cristo. Me parece que la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, cuando habla del carácter que tendrán los hombres de los tiempos postreros, que es una radiografía exacta de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, no es meramente como algunos dicen, lo que pasa es que ahora el aumento de los medios de comunicación nos permite conocer lo que hace 100 años atrás no se conocía. Esto, otra vez volvemos a la frase, y lo peor de todo esto es cuando se trata de un inconverso, uno puede justificar al inconverso por su ignorancia, pero uno que diga que es predicador, y lo peor que todo, que se autodenomine, porque estoy 100% seguro que Dios no lo ha nombrado, pero alguien que se autodenomine apóstol, o sea, que se dé el título, no porque Dios se lo dio, que se dé el título de apóstol, y venga a decir estas cosas, es una vergüenza. Porque, volvemos al tema, quienes desconocen la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Nadie puede negar aquí mismo en Chile que hace 40 años los principios morales mismos en Chile eran altamente elevados, sí, donde los mismos inconversos que no conocían a Cristo tenían una moral eminentemente elevada en ese entonces. Nadie lo puede negar. En aquel entonces, yo lo dije el primer prédica que estuve el primer día aquí en Santiago, lo dije de que en aquel entonces los abogados no tenían mucho trabajo, porque era tan grande la integridad de la gente que un contrato se hacía de palabra y esa palabra se respetaba. Era honorable la palabra de un anciano, era honorable el respeto a los ancianos. Escuchar hace 40 años, digo porque yo vengo también de esa generación, escuchar hace 40 discípulos está interrumpiendo. Hay muchas hipótesis sobre esto. Algunos dicen que después de haber predicado aquel sermón tan duro, tan fuerte como fariseos hipócritas, que coláis el mosquito, pero te tragáis el camello, fariseos hipócritas, que parecéis como los sepulcros, que por fuera están bonitos, pintados, blanqueados, pero por dentro estáis llenos de hueso, de inmundicia, de odio, de rencor, de envidia. Y después de decir este sermón duro, hubo oídos sordos en el pueblo de Israel. En aquella multitud que se hacía presente al templo para buscar a Dios, hubo oídos sordos. De momento entonces el Señor abandona el templo, con lo cual está sellando el fin de los 3 años aproximadamente y medio de ministerio público. Entre esa trayectoria hay un profundo silencio. La hipótesis dicen que
que los apóstoles guardaron silencio porque posiblemente vieron que el Señor iba al templo, baja caminando por lo que conocemos como el Valle del Cedrón y empieza a subir la escalinata del Monte de los Olivos. Y en un momento entre el monte del templo y el monte de los Olivos, más o menos lo separan aproximadamente 1 kilómetro. En esa caminata nosotros podemos detectar que hay un profundo y rotundo silencio entre los apóstoles, los discípulos y el Señor. Ningún extremadamente conmovido al ver que después de 3 años y medio su pueblo no había dado fruto. Posiblemente decían que a eso se debe que ningún apóstol se atrevía a interrumpir el silencio del maestro. Otros dicen que los discípulos apóstoles guardaban silencio en ese momento porque sentían o presentían que el ministerio más extraordinario que ellos habían visto en su vida estaba él, y conozco más o menos los horarios de acuerdo a la costumbre religiosa. A eso de las 3 de la tarde, la mayoría abandonan el templo y empiezan a buscar sus lugares. En aquel entonces no había alumbrado eléctrico y nada, es que ya 7, 8 de la noche la gente estaba ya prácticamente durmiendo. De tal manera que 3 de la tarde ya buscaban todo el mundo salir del templo e irse. En esos momentos el Señor abandona aproximadamente casi a las 3 de la tarde posiblemente